y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Quien habla es el maestro José Briceño, desde Venezuela, Maracaibo, la ciudad del estado Zulia, desde el recinto Mis Oficinas, para bendecir a un pueblo que tanto necesita y espera una palabra de verdad. Saludamos a los que están en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. Bendecimos en gran manera. En esta oportunidad quiero comenzar un estudio. Esta es nuestra clase número 1 acerca de lo que es la visión ministerial. Necesito que por favor los que vayan ahora a escuchar este estudio hagan un seguimiento de todo lo que viene, porque es de suma importancia que podamos entender todos como feligreses, como ministros, la importancia de lo que es tener una visión en la comisión que recibimos de Dios, sea en el llamado al ministerio o en otros campos. Quiero que prestemos muchísima atención. Vamos a utilizar el pasaje de Filipenses, el capítulo 3, versos 12 al 14, que el apóstol Pablo escribe a los filipenses, donde encierra unas grandes verdades que tienen mucho que ver con la visión ministerial y aún con la misión y visión. Vamos a ver. El apóstol Pablo dejó plasmado, cito, Filipenses, el capítulo 3, versos 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Observe el término proseguir, que más adelante lo vamos a explicar, por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo, a ver si logro alcanzar aquello por la cual también fui alcanzado, escogido, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, esto es absoluto, esto es sine qua non, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás, sea de lo que Pablo esté hablando, sea de sus momentos que pasó en el transcurso de la ley sin conocer al Señor, o de quizás algunos errores que pude haber cometido conociendo al Señor. Dice, olvidándome de lo que quedó atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante, la meta, en una visión, desarrollar una misión para alcanzar la visión, ya vamos a explicar eso. Prosigo a la meta, al premio, vamos a explicar qué es la meta, al premio, que es el premio del supremo llamamiento, que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, conforme Dios me llamó según Cristo Jesús, ¿ok? Cuando Dios llama, una de las cosas que tenemos que estar claros y seguros en relación a las verdades del reino en cuanto al llamamiento, vamos a hablar del ministerio. Cuando Dios llama a una persona al ministerio o a otros campos, pero vamos a encerrarnos en el ministerio, después de capacitarlo y enviarlo a dicho ministerio, dándole una visión, produciendo cambios en él por causa de la visión. La visión de Dios cambia la vida de los hombres. No se olvide, cuando enseñé acerca de lo que es excelencia ministerial, enseño que el ministerio tiene 3 etapas: llamamiento, preparación y envío. Dios llama, nos tocaría hablar de cómo hace el llamado, cómo Dios confirma el llamado. Dios prepara, capacita
Nos tocaría hablar cuáles son el agente que Dios usa para capacitar y los elementos que ese agente usa para capacitar. El agente es el espíritu y los elementos nos tocaría desarrollar lo que son la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Y el llamamiento, la preparación y el envío. Una vez que Dios prepara, capacita, Dios envía. ¿Qué tiempo Dios pasa entre el llamado y el envío? Lo que Dios tarde en prepararnos. Pero eso es un requisito sine qua non. Dios llama, Dios capacita y Dios envía. O sea, cuando Dios llama a una persona al ministerio, después de capacitarlo, lo envía a dicho ministerio, dándoles una visión, lo envía al ejercicio del ministerio, dándole una visión, óigame, produciendo cambios en él, en el individuo. La visión que Dios da a los hombres produce cambios en los hombres, porque derrumba sus propósitos, sus planes, sus proyectos, sus ambiciones, y Dios lo introduce en su propósito eterno, que tiene que ver con el establecimiento del reino en la tierra, produciendo cambios en él por causa de la visión. La visión de Dios cambia la vida de los hombres. La visión en un líder es parte del propósito de Dios, es parte del propósito de Dios, el cual es depositado en la vida de quien Él llama, para llevar a cabo sus planes, sus metas, sus proyectos. La visión de Dios es el sueño inspirado por Dios que arde en el corazón del hombre que Dios llamó, del cual nunca se podrá despojar, Alguien dijo que la fuerza y el poder y la intensidad con que logremos desarrollar el ministerio está en proporción directa, es en la visión que se ha recibido. Si no hay visión, no hay verdaderos motivos que nos impulse y nos comprometa a avanzar en el ministerio. Porque el objetivo principal y absoluto del ministerio es la visión que has recibido en relación al llamado que Dios te dio. Si no hay visión, de más se está si no hay visión, señores, de más se está en el ministerio. Por esta causa, es importante que un líder reciba, no solamente reciba, entienda y mantenga la visión que Dios ha puesto en él por causa del ministerio. Vuelvo a repetir, por esta causa es importante que un líder reciba, entienda y mantenga, porque puedes recibir e entender y puedes abandonar la visión, abortar la visión. El número de ministros que lo hicieron en nuestra actualidad y el número de registro de hombres en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo que recibieron visión y la abandonaron. Eso es un denominador común en mucha gente. Y eso es fatal cuando estén delante de la presencia de Jesús en el tribunal de Cristo, en el Bimá, en el Bema. Yo no sé qué le van a decir al Señor cuando les pida cuenta de lo que lo llamó a hacer. Por esta causa, es importante que un líder reciba, entienda y mantenga la visión que Dios ha puesto en él por causa del ministerio. Acuérdate que lo importante no es tan solo tener una visión, sino poderla alcanzar. Lo importante no es tan solo tener una visión, sino poderla alcanzar. La gente en nuestros ministerios, hay gentes casi. No sé si usted entiende lo que es un casi, es el tipo de diamante que por tener una pizca de carbón en el centro ya no es diamante, es simplemente un cristal. Pero casi era diamante, pero no es diamante. O sea, la gente, algo así como yo casi me gradúo, pero no te graduaste. Casi llego, pero no llegaste. Casi gano, pero no ganaste. Entonces mucha gente en nuestras iglesias está llena de casi, de que casi lo lograron, pero nunca lo hicieron, nunca lo alcanzaron, nunca cumplieron el objetivo. Entonces, por esta causa es importante que un líder reciba, entienda y mantenga la visión que Dios ha puesto en él por causa del ministerio. Acuérdate que lo importante no es tan solo tener una visión, sino poderla alcanzar. De esto depende el éxito en tu ministerio o del ministerio que Dios te dio. Esto depende de que tú tengas éxito como persona en lo que Dios te llamó a hacer. En que hayas alcanzado el objetivo del ministerio que viene siendo la visión,
que incluye el propósito de Dios en la vida. ¿Quién es el hombre que Dios lo llamó a un ministerio o a un campo específico y que haya perdido la visión? ¿Quién es en la tierra? Un nómada, un advenedizo, un zombie, una persona que está por estar, sobrevive, pero no vive. No está en el propósito de Dios, y esto es fatal. La visión es la vida misma de los hombres que Dios llamó. En el desarrollo de este ministerio, de este seminario, que se titula Visión Ministerial, yo estaré presentando ciertas verdades que tienen que ver con la visión, verdades que te van y que me van a confrontar y que por ende nos van a dar una identidad que nos conformará en la visión que Dios nos ha dado. Preste mucha atención. Esto es una pequeña introducción para las cosas que vamos a decir ahora. La provisión en la visión ministerial. Vamos a hablar de ese tópico. La provisión en la visión ministerial. Presta atención. Cuando Dios llama a un individuo al ministerio, Dios lo dota de ciertos recursos, que es lo que se conoce como la provisión ministerial. Oiga esto. Cuando Dios llama a un individuo al ministerio, Dios lo dota de ciertos recursos, que es lo que se conoce como la provisión ministerial. Dios sabe cuánto cuesta lo que te mandó a hacer y lo que necesitas para alcanzar lo que Él te mandó a hacer. Así de sencillo. Dios sabe cuánto cuesta financieramente lo que te mandó a hacer, cuál es el costo de lo que te mandó a hacer, te va a dar a las finanzas exactamente para cubrir eso y qué necesitas para alcanzar lo que Él te mandó a hacer. Oiga bien, presta atención, esto es para los que Dios llamó. Lo que se infiltra, que se les arregle como puedan. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo en una ocasión, cito, que Dios respalda al que llama, el que se infiltre, que se les arregle como pueda. Ese es el problema de él. Esto es para los que fueron llamados por Dios. Estoy hablando con los que fueron llamados por Dios y aún los que no fueron, para que entiendan las verdades del reino en relación a esto, no se pongan a inventar, a estar tratando de fungir en un área donde Dios no los llamó, están fingiendo y se van a meter en graves problemas. Cuando nos referimos a la provisión ministerial, hacemos referencia a los suministros que vienen de parte de Dios por causa de la visión que recibimos en el llamado que se nos hizo. Dentro de dicho llamado tenemos la provisión, entre la provisión tenemos, vuelvo a repetir, cuando nos referimos a la provisión ministerial, hacemos referencia a los suministros que vienen de parte de Dios por causa de la visión que recibimos en el llamado que se nos hizo. Dentro de dicha provisión tenemos, voy a enumerar. Primero, unción ministerial. La unción ministerial, que no tiene nada que ver con la unción normal y colectiva que tiene la iglesia. Entendiendo que la unción es la presencia de Dios, es la manifestación del Espíritu, tiene relación con el Espíritu Santo. Y vamos a tener un espíritu completo, el respaldo total y completo del Espíritu Santo en relación al ministerio que se nos dio, para alcanzar el propósito, para desarrollar una misión y alcanzar una visión. Escucha bien y presta atención. Segundo, autoridad ministerial. Cómo Dios dota a un hombre acerca de lo que es la autoridad para ejercer el ministerio. Más adelante vamos a hablar de eso. Gracia ministerial, cómo Dios nos perfecciona en la gracia y nos enseña a ser un ministro de gracia y no un desgraciado como ministro. Dios nos enseña y nos lleva, nos muestra todo lo que tiene que ver gracia, con gracia, y nos enseña a ser un ministro de gracia y no un desgraciado como ministro, y a su vez la gracia de Dios es aquello que nos hace favorable ante los ojos de los que nos rodean, ante un mundo que nos rodea, en algunos casos. Y tienes lo que llaman la proyección ministerial, lo que tiene que ver con el ascenso y el promover. Acuérdate lo que le enseñé en una ocasión, que todo promover, que tiene que ver la expansión, tiene que ver hasta donde Dios te va a llevar, tiene que ver con un ascenso, que tiene que ver con niveles de autoridad. Si hablamos de ascenso, es niveles de autoridad, y si hablamos de promoción, tiene que ver con la expansión, con el hasta dónde Dios te va a llevar. Entonces, toda promoción viene como producto de un ascenso, de niveles de autoridad, y toda ascenso y todo ascenso viene como producto de la formación de un carácter que más adelante voy a enseñar esto. La llaman la proyección ministerial.
Tú no tienes que decirle a Dios que te haga internacional. Él decide dónde te va a llevar, decide el lugar donde tú vas a desarrollar la visión. Él decide si Juan Bunshine desarrolló una visión desde la cárcel, de ahí no salió. Watchman Nee desarrolló una visión, desarrolló una misión y alcanzó una visión desde la cárcel y de ahí no salió. O sea, Dios decide dónde vas a estar, en qué lugar, en qué parte, en qué sitio, es su propósito. Él decide todo eso. Tú no tienes que decir a Dios, Señor, llévame a las naciones. Él decide si te lleva o no. Hablamos en cuanto a provisión en el estado financiero de Dios en el ministerio. Dios sabe cuánto vale lo que Él te llama a hacer y te va a dar el dinero que necesitas, aunque no te lo pida, Él te lo va a dar. Y tenemos lo que llaman la visión, que es donde nosotros nos queremos centrar, y tenemos lo que llaman la visión ministerial, como provisión. Es acá donde quiero llegar. Nosotros pues los tocaremos cuando hablemos de excelencia ministerial, nosotras. Pero en cuanto a provisión, los tocaremos cuando hablemos de excelencia ministerial, que nos toca hablar del tema. Pero ahora vamos a centrar en la visión. La visión es de suma importancia en un hombre que ha sido llamado y enviado al ministerio, ya que de ella dependen los suministros que éste reciba como provisión de Dios. El término provisión es compuesto que indica el promover, el proveer. El término provisión es un término compuesto que indica el proveer de Dios por causa de una visión. Indica que todos los suministros que vienen de parte de Dios se darán por causa de la visión que has recibido. Si no hay visión, no hay provisión. Al no haber provisión, no hay respaldo. Y al no haber respaldo, es un camino fácil para el fracaso. Vuelvo a repetir el segmento porque es importante que usted lo entienda. La visión es de suma importancia en un hombre que ha sido llamado y enviado al ministerio, llamado, capacitado y enviado al ministerio, ya que de ella dependen los suministros que éste reciba como provisión de Dios. El término provisión es compuesto que indica el proveer de Dios por causa de una visión. Indica que todos los suministros que vienen de parte de Dios se darán por causa de la visión que has recibido. Si no hay visión, no hay provisión. Y al no haber provisión, no hay respaldo. Y al no haber respaldo, es un camino fácil para el fracaso. Por eso mucha gente que están fingiendo en un cargo que Dios no les dio, que ya muchos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios nunca los llamó a eso, se inventaron un ministerio. Ya la esposa de los pastores son pastoras porque son esposas del pastor. ¿Qué te parece eso? Entonces, se le está haciendo el daño más grande al reino. Señores, cuando como pastor, porque sí soy llamado a ser pastor, ya mi esposa es profeta o mi esposa es pastora porque es la esposa del maestro. Oiga, mi esposa es pastora porque es esposa del maestro, del pastor. Mi esposa es pastora porque es esposa del pastor. Pero ya las cosas entonces como que voy a subir de escalón. Ahora yo soy apóstol y mi esposa es profeta. Porque como es la esposa del apóstol, entonces es la profeta. Es un juego que hay en nuestras congregaciones, que de eso le vamos a estar dando cuentas a Dios, porque estamos tratando de desarrollar una misión que no recibí de parte de Dios, que el Espíritu Santo no me ha dicho a mí nada en relación a la misión, para alcanzar una misión que tampoco recibí de parte de Dios. Estoy fingiendo, ¿ya?, en un cargo que Dios a mí no me ha dado por completo. Óigase esto, señores, de modo que yo debo estar primero seguro que a qué Dios me llamó, si soy llamado de Dios. Yo soy maestro, tengo 28 años en el ejercicio, hace 32 años que Dios me llamó a este ministerio, tuve 14 años preparándome para salir al ministerio, Dios tuvo 14 años capacitándome para salir al ministerio y me envió hace 28 años, 5 de febrero de 1991, no se me olvida la fecha, hasta el día de hoy estoy en el ejercicio del ministerio, pero mi esposa sigue siendo la esposa del maestro del diseño. Mi esposa no es de maestra, porque es la esposa del maestro. Mi esposa no es profeta, porque es la esposa del maestro. No, mi esposa es simplemente la esposa del maestro. Cuando digo simplemente, no lo digo en forma despectiva, sino que es el lugar que a ella le corresponde.
No descarto que Dios pueda llamar al esposo de un pastor a ser pastora, pero que sea Dios el que haga el trabajo. No le des tú el apelativo, porque el ministerio no es hereditario, no es transferible, no es un cheque al portador, donde automáticamente tu esposa es la pastora porque tú eres el pastor. Eso no funciona así. Eso se le está haciendo un daño totalmente a la congregación de estar gente al frente pastoreando que no tienen un ministerio para pastorear. ¿Okay? No tiene un corazón de pastor. Los suministros tales como unción, autoridad, gracia, proyección y finanzas son de suma importancia para el desarrollo, para desarrollar una misión y alcanzar la visión. Pero si no hay visión, todo esto pierde sus propiedades. ¿Qué pierde sus propiedades? ¿De qué te sirve la unción? ¿De qué te sirve la autoridad? ¿De qué te sirve la gracia? ¿De qué te sirve la proyección? ¿De qué te sirven las finanzas? Si tú no tienes visión porque no fuiste llamado, o si la tuviste, la perdiste porque te pusiste a inventar con las visiones de otros, a estar copiando visiones de otros y abandonaste lo que Dios te llamó a hacer. De modo que cuando tú pierdes el ángulo, pierdes la mirada de lo que Dios te llamó a hacer, te desubicas y desenfocas la mirada de lo que Dios te llamó a hacer y pones la mirada en lo que Dios puso a hacer a otros, eso de ir y copiar la visión de otros, ir a Colombia, ir a Guatemala y viajar. Yo le dije a una persona que fue hasta Guatemala y otro fue hasta Colombia a copiar las visiones de unos que están por allí. Me dijo, le dije, ¿qué tiempo tienes tú pastoreando? Yo tengo 25 años. ¿Qué tiempo tienes tú con la supuesta visión que te estás inventando y que estás imitando? Bueno, yo estoy bajo la cobertura de fulano, tengo 5 años, perdón, y tienes 25 años pastoreando, sí, y los 20 años que pastoreaste con qué visión. Porque el hecho de que tengas que ir a Colombia, Guatemala o A o B a aprender la visión de otros es porque no tuviste visión, o abandonaste la visión que Dios te dio, o nunca tuviste visión. Esto hay que entenderlo así. Hay que tener mucho cuidado. Repito, los suministros tales como unción, autoridad, gracia, proyección y finanzas son de suma importancia para desarrollar una misión y alcanzar la visión. Pero si no hay visión, todo esto pierde sus propiedades. ¿Por qué? Porque los suministros vienen por causa de la visión. Un ministro sin visión carece de significado. Por esta causa es inconcebible e inadmisible e inaceptable que un ministro tenga un ministerio y no tenga visión. Tiene un ministerio pero no tiene visión. Cuando un ministro en sus expresiones afirma no saber qué hacer en el ministerio, se debe a dos factores. El hombre no tiene visión, nunca la tuvo porque no fue llamado, o descuidó la visión, la tuvo y la descuidó, perdió la visión por cualquier causa. Después, más adelante vamos a hablar de eso. El doctor Miles Monroe dijo que el principio, dice que el principio central de la vida es el propósito en el existir de los hombres. Igual decir la visión. Y añade que la visión o el propósito guían y producen el desarrollo de los hombres. Vuelvo a repetir lo dicho por Miles Monroe cuando lo dejó escrito. Dice que el principio central de la vida es el propósito en el existir de los hombres. Igual decir la visión, y él dice que igual es decir que la visión, y añade que la visión o el propósito guía y produce el desarrollo de los hombres. El doctor Rick Ray Weiner dijo: llevar una vida sin visión. Oiga lo que dice el doctor Ray Weiner. Llevar una vida sin visión, desconociendo el propósito de Dios, es marchar sin sentido, movernos sin dirección. Son sucesos sin motivos. Y agregó que la vida sin visión es trivial, insignificante e inútil. Alguien dijo, los dos días más importantes para un hombre es el día que nació y el día que descubrió el por qué y para qué nació. Wow.
Lo vuelvo a repetir. Alguien dijo, los 2 días más importantes para un hombre es el día que nació y el día que descubrió el por qué y para qué nació. Es doloroso decirlo, es preocupante y doloroso. Pero un gran porcentaje de nuestras iglesias están siendo dirigidas por hombres que no tienen visión, y si la tuvieron la perdieron, y si la tuvieron la perdieron o la abandonaron. Esto trae como resultado que el ministro caiga en el terreno de la manipulación, intimidación, el control, la autocracia, el capricho, en el terreno de la manipulación, intimidación, el control, la autocracia, el capricho humano, entrando en la anarquía, rebelándose en contra del propósito de Dios, y de esta forma no se dirige un pueblo. Vuelvo a leer el segmento. Alguien dijo, los 2 días más importantes para un hombre es el día que nació y el día que descubrió el por qué y para qué nació. Es doloroso decirlo, pero un gran porcentaje de nuestras iglesias están siendo dirigidas por hombres que no tuvieron visión, que no tienen visión, y si la tuvieron, la perdieron y la abandonaron. Esto trae como resultado que el ministro, entre comillas, caiga en el terreno de la manipulación, intimidación, el control, la autocracia, el capricho humano, entrando en la anarquía, rebelándose en contra del propósito de Dios, y de esta forma no se dirige a un pueblo. Debemos conocer que el gobierno de la iglesia es netamente teocrático. No es democrático ni autocrático, es totalmente teocrático. El gobierno de la iglesia es netamente teocrático, es Dios dirigiendo a la iglesia a través de hombres llenos del Espíritu Santo, en el sueño, la inspiración y visión que Dios ha colocado en dichos ministerios. El gobierno de Dios no es autocrático porque no es un hombre que manda. En su mayoría ya eso está en nuestras congregaciones. Apartaron a Dios, aquí se hace lo que yo diga y punto. Inclusive cuando yo me muera, quien va a quedar con este recinto es mi hijo, porque el ministerio como que es hereditario. Ya las cosas le quedaron al hijo, porque el hombre se murió, el viejo se murió, se fue. El que tenía el ministerio se fue, y quien quedó fue el hijo, que no siquiera el ministerio tiene. Pero el padre se decidió de que es él el que se va a quedar con esto, porque él es el dueño de la obra. Igual cuando muere la esposa, cuando muere el pastor, pues queda la esposa del pastor, cuando no es pastora. O sea, algo así. Eso es letal, nocivo. Eso es perjudicial para el reino. Puede darse el caso que sí, que muere el hombre, el viejo, el anciano, y quede el hijo porque Dios llamó al hijo, pero Dios fue el que lo llamó. Muere el esposo, muere el hombre, el sacerdote, el patriarca, y quede la esposa porque Dios la llamó. Eso no tengo ningún problema, se puede dar el caso, porque sea Dios el que trabaje, que sea Dios el que decida. ¿Ok? Entonces, importante de que nosotros como ministros tengamos visión. La visión del hombre preserva la vida de los hombres, mantiene el futuro de los hombres, guarda el destino de los hombres. Más adelante voy a hablar un poquitito de eso. ¿Qué es la visión? ¿Qué es la visión? El término visión indica todo el conocimiento que se obtiene de alguien acerca de sus planes, metas, proyectos, propósitos y objetivos a alcanzar. Si este concepto lo llevamos desde el punto de vista ministerial, visión ministerial es el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios en lo concerniente a sus planes, no mis planes, sus metas, no mis metas, sus propósitos, no mis propósitos, sus proyectos, no mis proyectos, y sus ambiciones, no mis ambiciones, que Dios ha designado hacer y alcanzar en dicho ministerio. Alguien dijo, según lo registrado en Génesis, que tener visión de Dios es ver las cosas como Dios las ve y conocer lo que Dios conoce. Vuelvo a repetir. Alguien dijo, según lo registrado en Génesis, que tener visión de Dios es ver las cosas como Dios las ve y conocer lo que Dios conoce. Vamos a leer el pasaje. Esto está en Génesis 15:5.
Observe el detalle que voy a presentar. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, descendencia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él, a quien Abraham, la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. ¿Lo llevó a dónde? Afuera. Estaba dentro de la carpa. Lo llevó afuera. Estaba dentro de la carpa. Lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo a Jehová a Abraham, así será tu descendencia. Observe el texto o el párrafo que dice, y lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo Jehová a Abraham, así será tu descendencia. Según el pasaje bíblico, preste atención, según el pasaje bíblico, Abraham no podía ver, captar, percibir, entender la visión de Dios dentro de la carpa. Tuvo que salir de la carpa. Algo similar puede pasar con nosotros que estamos dentro de nuestras carpas y no hemos captado la gran visión, la gran proyección y las grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros, y le estamos dando importancia a cosas que son, unas son peso y otras unas son peso para la carrera y otras nos eliminan de la carrera. Son obstáculos para las cosas que Dios quiere hacer. En una ocasión, Dios me mostró algo que Él quiere llevar a cabo a través de mí. En mi oración yo le dije, una ocasión, repito, Dios me mostró algo que Él quiere llevar a cabo a través de mí. Y en mi oración le dije, Señor, es mucho lo que me muestras en relación a tu propósito para conmigo. Le dije yo a Dios. Él me dijo, como fue mucho la cantidad de estrellas que le mostré a Abraham al salir de la carpa. Él solo creyó, haz tú lo mismo. Solo tienes que salir de las carpas de tus pecados, de tus temores, de tus dudas, de tus incredulidades, de tus complejos de cualquier tipo, de tus conformismos y de tus resignaciones. Ver las cosas como yo las veo, caminar en la palabra que te estoy entregando y caminar en fe, y verás mi grandeza cumplida y manifestada en ti. ¿Qué me dijo Dios? Tienes que hacer lo que hizo Abraham. Me obedeció. Sal de la carpa y no quites la mirada de las cosas que yo te he puesto para que tú alcances, para yo alcanzar a través de ti. El término visión en hebreo es chazón, del griego orasis, y se refiere a la habilidad de percibir, captar, entender y discernir el sueño que Dios pone en nuestros corazones. Según los valores etimológicos de estos términos, la visión es la pasión de Dios, es Dios mismo revelado en nosotros, Dios mismo revelado en nosotros. Repito, el término visión del hebreo es chazón y del griego orasis, y se refiere a la habilidad de percibir, captar, entender o discernir el sueño que Dios pone en nuestros corazones. Según los valores etimológicos de estos términos, la visión es la pasión de Dios, es Dios mismo revelado en nosotros. Visión ministerial es el objetivo que Dios le da a un individuo para llevar a cabo sus planes, sus propósitos,
Es el sueño inspirado por Dios que arde en el corazón del hombre y que lo motiva a cumplirlo con esfuerzo y dedicación, si es posible hasta perder la vida. Esto indica que la visión de Dios en un hombre vale más que su propia vida. De esto da testimonio el apóstol Pablo. Ni siquiera cuando un hombre tiene visión, entiende que la visión, cuando un hombre tiene visión de Dios, entiende que ni su vida vale más que el propósito de Dios en la vida. Y eso es lo que escribe el apóstol Pablo. Dice, enviado pues desde Mileto a Éfesos, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, a quien a Pablo, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna. ¿De qué? De ninguna. ¿De qué? De ninguna prisiones, atribulaciones, persecuciones, acechanzas, lo que venga. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios a los gentiles. Wow. Ni la vida misma para Pablo valía tanto como el que se alcance el ministerio. La visión que Dios le dio por causa del ministerio. La visión de Dios es la idea que nunca te deja. Oiga bien esto es importante. Yo puedo dejar el ministerio y dejar todo esto, pero siempre tendré presente hasta el día del tribunal para que Dios me llamó. La visión de Dios es la idea que nunca te deja. Eso es el sueño que nunca se desvanece. Es la pasión que nunca se rinde. Es un deseo irritante e intenso que está dentro de ti y que no te deja que nada de lo que esté ajeno a ella, te apasione más que ella misma. La visión, negativamente no es la idea, la ambición, ni el invento del hombre. Es algo absoluto e inherente en Dios, que ha dado y revelado al espíritu de los hombres que Él ha llamado. Vuelvo a repetir este segmento. La visión de Dios es la idea que nunca te deja. Es el sueño que nunca se desvanece. Es la pasión que nunca se rinde. Es un deseo irritante e intenso que está dentro de ti y que no dejas que nada de lo que esté ajeno a ella te apasione más que ella misma. La visión negativamente no es la idea, la ambición ni el invento de los hombres. Es algo absoluto, inherente en Dios, que ha dado, que Dios ha dado y revelado y le ha iluminado al espíritu de los hombres que Él ha llamado. La visión ministerial encierra el plan, el propósito que le es revelado a un individuo, en este caso al ministro, para un pueblo, en este caso la iglesia, y que se proyecta a las naciones, en este caso el mundo. Vuelvo a repetir, la visión ministerial encierra el plan y el propósito que le es revelado a un individuo, en este caso al ministro, para un pueblo, en este caso la iglesia, y que se proyecta hacia las naciones, en este caso el mundo. Todavía no he conocido el modelo bíblico, el que una visión que venga de parte de Dios a un individuo no lo haya afectado a él como persona,
no haya afectado a un pueblo y no haya afectado a una nación. La visión te lleva a ser directivo, ejecutivo, pionero de grandes acontecimientos. Vuelvo a repetir, todavía no he conocido el modelo bíblico, el que una visión que venga de parte de Dios a un individuo no lo haya afectado a él como persona. Cambia, te cambia. No haya afectado a un pueblo. Afecta, llega a los que te rodean. Eres inspirador de los que te rodean. No haya afectado a una nación, a las naciones, te proyectas a las naciones. Dios lo hace. La visión te lleva a ser directivo y ejecutivo, pionero de grandes acontecimientos. El doctor Melis Monroe dijo, la visión, cito, la visión cuando viene de Dios produce cambios en el individuo, en su pueblo y en su nación. La visión de Dios en un hombre trastorna y convulsiona al mundo. De esto dijeron de los discípulos y está escrito en Hechos 17:6. La próxima clase vamos a hablar la importancia de tener una visión en el ministerio. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.